Bueno, buenos días, gracias a todos. Paula Cantelli, soy del Instituto Geológico y Minero del edificio de aquí al lado, al que os invito a todos, ingeniera de minas por la Escuela de Oviedo. Y os voy a hablar de almacenamiento. Dos diapositivas al principio, redondeando todo lo que han dicho mis compañeros antes. Lo primero es que necesitamos un mix de tecnologías contra el cambio climático. No vale una solo. No vale solo las renovables, la eficiencia energética o la electrificación, como antes se hablaba aquí en general, sino que necesitamos también energía nuclear, últimamente mucho mejor vista, sobre todo por la gente joven. Yo que soy de la generación de nucleares, ¿no? Todavía me choca ver cómo la gente joven reclama que se utilice la energía nuclear contra el cambio climático y desde luego la captura, uso y almacenamiento de CO2. Han hablado antes de modelos, yo me quedo en estos números, modelo de la Comisión Europea, para alcanzar esos objetivos de cero de emisiones netas en el 2050, habla de que tenemos que almacenar entre 300 y 600, casi 50 millones de toneladas de CO2 al año. Para que os pongáis en situación, ahora mismo en Europa se almacenan del orden de 2 millones de toneladas al año y los desarrollos que están previstos, que luego os los pongo, os hablo de ellos, Pedro, pero os pongo así rápido, conseguiremos en los próximos 5 o 10 años 30, 50 millones de toneladas al año si no se hace nada, para que os hagáis una idea de la magnitud del problema del que estamos hablando. Nos han hablado de captura, Eloy, nos ha hablado de uso, Víctor. Si no hay captura, no hay uso. Y si no hay captura y uso, y si no hay almacenamiento, no tiene sentido la captura ni el uso. ¿Por qué? Porque de todo el CO2 que podemos capturar, ahora mismo, y lo ha mencionado Víctor, hay un reto con el tema del uso. Ahora mismo, entre la tecnología, el desarrollo de la tecnología y el mercado que hay de CO2, solo podríamos utilizar un 15-20% siendo optimistas. Eso quiere decir que tenemos un 80% que o bien lo volvemos a emitir, que no tiene ningún sentido, o lo almacenamos geológicamente. Yendo ya a los métodos de almacenamiento, esta es una figura, es un clasicazo en el almacenamiento, pero a mí me encanta. Me encanta porque si lo veis, el autor es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es de un libro que editó en 2005 sobre la captura y almacenamiento de CO2. El panel intergubernamental, sabéis que es el organismo internacional por excelencia contra el cambio climático y ya lleva mucho tiempo diciendo que es necesario capturar y almacenar CO2. Habla de 4 métodos. El último, la verdad es que se sigue mencionando, pero es más que nada de modo simbólico, a nivel muy puntual y casi investigación. Así que más importantes los otros 3. El primero es el almacenamiento en yacimientos de petróleo y de gas agotados, utilizando la misma estructura que dio cobijo y guardó durante tanto tiempo los hidrocarburos, lo volvemos a utilizar. El uso del CO2 para la producción mejorada de hidrocarburos, que antes mencionó Eloy. Una vez que se empiezan a producir los hidrocarburos, llega un momento que ya sea por pérdida de presión o porque se han producido los más ligeros, se necesita darle como un empuje a los hidrocarburos para que salgan. Ese empuje, vamos a decir, se puede utilizar diferentes fluidos. Puede ser agua, puede ser el propio gas que lo puede recircular y en ocasiones puede ser el CO2 cuando está disponible. Al inyectarlo aumenta la presión del almacén y puede mejorar también la viscosidad
o la facilidad con que el hidrocarburo salga al exterior y al mismo tiempo va quedando almacenado en el campo. Una pequeña parte se recicla, pero se vuelve a inyectar. Así, cuando se abandona el campo, el almacén se convierte, el reservorio se convierte también en un almacén de CO2. El tercer tipo, que es el que más nos importa en España en particular y es el que mayor capacidad tiene a nivel mundial, es en los acuíferos salinos profundos. Si lo veis ahí, os voy a hablar un poquitín más después, un poquitín más luego. Menciona en la figura, pone onshore y offshore. Eso es válido para todos los casos, no solamente para el caso de acuíferos salinos profundos. Todos los almacenes pueden ser en tierra o en mar. En este caso lo pone como ejemplo en los dos. Llamaros la atención la escala de profundidad que está a mi derecha de la diapositiva. Como veis, los almacenes de los tres tipos que os menciono, que son los generales, están a más de unos 800 metros de profundidad. Eso es porque al aumentar la profundidad aumenta la presión y la temperatura, y por las condiciones del CO2, según su comportamiento termodinámico, las características más favorables para el almacenamiento es en estado supercrítico, que se alcanzan, son más de 32 grados centígrados y 72 bares, que se consiguen a partir de 800 metros de forma general. Sabéis que el gradiente térmico y las presiones cambian, dependen de la situación, pero por decir un número, a partir de 800 metros. Y nos vamos a la siguiente, los acuíferos salinos profundos. Pues comenté que en España eran de especial relevancia porque el tener campos de petróleo o de gas tiene que darse unas condiciones particulares que se dan en determinados puntos a lo largo de la Tierra, o sea, de la Tierra, quiero decir, de la esfera terrestre. En el caso de España no somos muy afortunados, no tenemos muchos, pero lo que sí que hay en todos los sitios son acuíferos salinos profundos. Y en particular en España es nuestra principal potencial para almacenamiento de CO2. Llamamos acuíferos salinos profundos aquellos acuíferos que están a más de profundidades, a más de 800, 900 metros, que su agua es muy salina, lo que quiere decir que no la podemos utilizar para ningún otro tipo. No es agua potable, no se puede utilizar en la industria ni para regar, para nada. La concentración en sales es muy alta. ¿Y qué es lo que nos interesa? Aparte de que tiene agua que no se puede utilizar, lo que buscamos es que exista una trampa, es decir, una formación porosa y permeable. Esto es lo que buscamos. Hay gente que piensa y nos pregunta muchas veces que si un almacén es como una piscina, una gran cavidad que hay en el suelo donde vamos a meter el CO2. No, es esto. Esta es una formación porosa y permeable. Encima va a tener una capa impermeable, de tal manera que cuando inyectemos el CO2, si quiere ascender y salir, hay una capa impermeable que lo tapa. Y todo esto va a tener una forma que haga como un continente, una trampa. Este es mi modelito, que es un poco infantil, lo veréis infantil, pero es para que hagáis zoom. No todo el mundo está acostumbrado a ver rocas y a entender que una roca tiene porosidad y permeabilidad. Si esto lo miráis con un zoom, veréis esto. La roca, que son los granitos, está formada por granos. Entre los granos hay poros y algunos de esos poros están conectados. Eso es permeabilidad. Cuando inyectamos, fijaros que aquí tengo una capa impermeable de plastilina. Imaginaros que yo inyecto el CO2 desde 1 kilómetro, 2 kilómetros, hago un pozo, llego hasta la formación y aquí empiezo a inyectar el CO2. El CO2, como es menos denso que el agua, empieza a subir. Por el camino, ¿qué le pasa? Que alguno se queda atrapado entre los poros por presión capilar. Él va a seguir ascendiendo y el que llega arriba queda parado por la capa impermeable y por la impermeable y la propia estructura.
Además, se va a ir disolviendo en el agua. Y el agua salada que tiene CO2 disuelto, además es más pesada y tiende a ir hacia abajo. A lo largo del tiempo, parte de este CO2 también se combina con los minerales y entonces se mineraliza. Vale. ¿A qué chulo, eh? Es muy útil para explicar. Cuando hablamos de almacenamientos de CO2, hablamos de almacenamientos permanentes. Yo últimamente estoy leyendo y nos preguntan mucho también si hay posibilidades de recuperar ese CO2 en el futuro. Porque desde algunos ámbitos se comenta que el CO2 puede ser una commodity para el futuro. Interesante recuperarlo. En principio estamos hablando en almacenes permanentes. ¿Cómo se almacena el CO2? Esto ya os lo he contado antes con la figura. Veis que hay una trampa estructural que es la propia forma, una que se disuelve, atrapamiento residual entre los poros, atrapamiento mineral. No todo ocurre a la vez. Y si veis la gráfica de arriba, se refiere a tiempos geológicos. En los distintos procesos hay unos más importantes al principio, como es el estructural, y según va pasando el tiempo, otros adquieren importancia. Potencial en España. Este mapa es de un trabajo hecho en el Instituto Geológico y Minero, publicado en 2009-2011. Es público, toda la información está en la web del instituto, donde se identificaron 103 acuíferos salinos profundos con potencial para ser almacenes de CO2. En total, alrededor de, voy a decir, 14 gigatoneladas de CO2 que se podrían almacenar, que ayer hice los cálculos siguiendo la idea, el plan del Ministerio para la reducción de CO2 y me salían más de 250 millones, más de 250 años que podríamos estar almacenando CO2. Eso siguiendo ese plan y suponiendo que ninguna de las reducciones es mayores o que hay mayor importancia de todos los mecanismos de reducción de CO2, por tener un número. Importante que este trabajo se hizo en cuencas sedimentarias y solo en tierra. Es decir, hay que sumar el potencial que hay offshore, que sabemos que hay mucho, pero no tenemos evaluado, y que sea fuera de las cuencas sedimentarias. Proyectos actuales, muy rápido para que tengáis la imagen. Os dije que a día de hoy se están almacenando en Europa 2 millones de toneladas al año. Estos dos proyectos son Sleipner y Snøhvit en Holanda. ¿Qué es lo que nos viene? Northern Lights, que lo mencionaron antes, que se espera primeras inyecciones en el 2024. Este proyecto es chulísimo y siempre digo lo mismo. La primera vez que lo oí, creí que los noruegos se les había ido un poco la cabeza, porque viendo que era todo como tan cerca y tan medido el CO2, lo que van a hacer es capturan el CO2 en Oslo, lo llevan en barco a la otra costa de Noruega, desde allí lo recogen y lo mandan por tubería, 100 kilómetros, 110 creo que es, a un pozo subsea, o sea, que está directamente en el suelo y lo inyectan en el almacén. A mí lo que me llamó la atención fue el capturarlo en un lado de la costa y llevárselo al otro lado de la costa. Fue una cosa sorprendente. De hecho, están desarrollando el transporte marítimo gracias a esa idea y se está fomentando mucho. Este es un proyectazo que intenta recoger no solo capturar, almacenar, no solo el de Noruega, que es lo de menos, sino de toda la Centroeuropa. Holanda, lo mismo, empezarían entre el 24 y el 26. Están Portos, Atos, que ahora mismo está en suspenso porque empezó con la idea de capturar el CO2 de una siderurgia que ahora ha cambiado a hidrógeno y entonces está buscando nuevos clientes, y Aramis. UK, los mismos que ha dicho Pedro, los dos de Dinamarca y Ravenna, que es también en Italia. Falta otro que es Picasso, que está en Po, al norte de los Pirineos. Si os dais cuenta, solamente los de Noruega son en acuíferos salinos profundos. Todos los demás son en campos depletados de petróleo y gas, que es donde se ha desarrollado toda esta industria en Centro Europa, excepto en Noruega.
¿Cómo estará la situación? Pues he puesto esos números de cómo están los proyectos que están ahora mismo en activo y los que están en desarrollo a punto de iniciarse. Lo importante es que desde 2018 se han multiplicado por 4 los proyectos en el mundo y se han multiplicado por 5 los proyectos en Europa. Y última, antes de darle paso a Yolanda, ¿qué pasa en España? Bueno, hay que hablar siempre de Ontomín, que es el piloto almacenamiento de CO2 que tenemos en España. Que no está abandonado, ahí está, esperando. Esperemos que... Yo soy muy positiva, que pronto igual tenemos alguna noticia. Y dos proyectos que hemos participado Yolanda y yo, el Strategy CCUS, que terminó ahora en junio, donde hemos estudiado la implementación de técnicas de captura, uso, transporte y almacenamiento en la zona que llamamos Cuenca del Ebro. Hemos hecho el estudio económico y hemos visto que económicamente es viable. Y también muy interesante el impacto socioeconómico de implementar estas tecnologías, que es lo que os va a contar Yolanda. Y otro que está ahora mismo en activo, que empezamos en el 2022 y que es de 5 años, que estamos haciendo una caracterización en detalle de un almacén aquí en España. Empezamos con 2, uno offshore, otro onshore. Los primeros 18 meses los utilizamos para hacer la evaluación de los dos, a ver cuál nos parecía mejor para seguir el proyecto y hemos decidido seguir con el del onshore. En el equipo español está el CIEMAT, está Repsol y estamos nosotros. Y las páginas web, por si queréis seguirlos, que habrá noticias muy interesantes. Y gracias. Muchas gracias por